La enseñanza que vas a escuchar forma parte del WhatsApp, donde compartimos enseñanzas y donde también hacemos devocional creativo. Si quieres unirte, te dejo la liga en la cajita de información. No necesitas a fuerza hacer devocional creativo. Si lo haces, compartes, y si no, solamente te quedas con la enseñanza. Comenzamos. Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar esta mañana dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias, te doy gracias por esta mañana y te pido que nos bendigas, te pido que estés tú con nosotros, Padre, dando esta enseñanza, que esta enseñanza caiga en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, enséñanos en qué área de nuestra vida la vamos a aplicar, en qué área de nuestra vida necesitamos esta palabra de la que vamos a hablar el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana y quiero enfocarme el día de hoy en Proverbios 24:6. Dice, así que no vayas a la guerra sin el consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Otra versión dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Y esto es algo maravilloso. Dios siempre nos deja en su palabra partes o frases o formas, más bien, no frases, sino formas en las que tenemos que dirigir nuestra vida. Siempre Dios queriendo tener eh, darnos estos consejos para que nosotros tengamos éxito en la vida. Siempre el deseo de un padre, y más de un padre bueno, va a ser que nosotros tengamos una vida plena, que sus hijos tengan una vida abundante, una vida exitosa, ¿verdad? No hay nada mejor para un papá que ver a sus hijos que se conducen de una manera sabia. Entonces, aquí nos está diciendo que no vayamos a la guerra sin consejo, no precisamente porque vayamos a pelear, no precisamente porque vayamos a hacer guerra, sino que cuando vamos a tomar y estamos en una disyuntiva en nuestra vida en donde necesitamos tomar una decisión, a veces sí, a veces no es una decisión donde nos están haciendo pleito, donde es necesario tomar decisiones radicales, ¿verdad? Y donde pareciera que de alguna manera estamos yendo a la guerra, ¿verdad? O a veces en donde pues dependen muchas cosas a su alrededor, ¿verdad? Entonces dice que no hagamos, no tomemos una decisión así sin antes pedir consejo. Ahora, aquí no lo dice, pero ¿qué consejo tengo que pedir? ¿No? O sea, en la multitud de consejos está la sabiduría. O sea, tengo que pedir muchos consejos para yo saber lo que es sabio. ¿A quién le tendría que pedir consejo? Pues a personas sabias, ¿cierto? Porque si yo quiero sabiduría, pues obviamente voy a ir con aquel que su vida muestra frutos de sabiduría. No voy a ir con aquel que muchas veces sé que está de mi favor, que sé que es mi amigo, que sé que es el que me va, el barbero, ¿no? Aquí en México le decimos el barbero, o el lambiscón, o el que quiere quedar bien conmigo, ¿verdad? No voy a ir y tomar un consejo de esa gente porque probablemente no me diga la verdad. Tenemos que ser también sabias para pedir consejo. Y te lo digo porque hace poquito pasó un evento eh, que afectó a muchas personas y este evento, según venía de un consejo sabio, según venía de un plan de Dios, según venía de una obediencia a Dios. Pero ese evento causó heridas a muchas personas, causó división, causó tremendo. Ahora, a la distancia de este evento, tú ves que pues Dios restaura, Dios restituye, Dios hace cosas nuevas, a pesar de que nosotros como personas andamos metiendo las patas tremendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí tú te das cuenta de la madurez de las personas, te das cuenta realmente de cuáles son los frutos de las personas. Y entonces la palabra es muy clara y la palabra siempre se va a cumplir. Y la palabra te dice que cómo vas a saber que alguien es de Dios y dice, por sus frutos los conocerás.
Entonces, yo quiero aquí, en esta parte, te voy a dar dos ejemplos. Cuando tú escuches una enseñanza, cuando tú vayas a, no sé, a tu iglesia, cuando tú escuches el sermón, cuando tú escuches la predicación, cuando tú escuches el mensaje, no te quedes con lo que esa persona te dice, porque esa persona te puede manipular, esa persona te puede engañar, a lo mejor consciente o a lo mejor inconscientemente, ¿verdad? Muchas sectas se han abierto a partir de escuchar al hombre y no escuchar lo que Dios dice. Entonces, siempre que tú escuches una enseñanza, vete a la palabra, pídele a Dios y que sea Dios el que te revele, ¿sale? Porque ahí también está la multitud de consejos. Ok, entonces te voy a dar estas dos enseñanzas y que sea Dios el que aterrice esta palabra en tu corazón, en tu vida y que empiece a dar fruto. La primera es David y Saúl. Saúl era el rey elegido, el primer rey de Israel, y David fue el rey elegido por Dios. Saúl sabía que ya su trono, ya Dios lo había destituido de ahí, que él se lo había ganado, que este Saúl había hecho su santa voluntad y no había pedido consejo de Dios. Ya no le había interesado Dios. Entonces ya Saúl ya estaba advertido de que Dios había elegido a otro rey, un rey conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, y que este rey era David. Y Saúl tenía a David en sus tropas. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó el rey Saúl a hacerle la vida imposible a David. Y en una ocasión, no en una, en varias ocasiones, resulta que en esa pesquisa que hacía Saúl en contra de David, Saúl entró te voy a hablar de una ocasión, pero fueron varias, en donde una ocasión Saúl entra a una cueva, entra al baño a hacer sus necesidades y David estaba escondido en esa cueva. ¿Qué pasa? Que todos los que estaban con David, porque David era un líder, entonces tenía mucha gente que andaba con él, todo el séquito de David, todos sus guerreros le dicen, no puede ser, Dios ha puesto a Saúl en tus manos, Dios te lo ha entregado, ve y mátalo, ahí está en el lugar perfecto, está en la posición perfecta, nadie lo va a defender, no nada. Y si tú ves el contexto de lo que había pasado anteriormente, podría pensarse que sí. Podría pensarse que sí, o sea, porque anteriormente así había pasado. La historia del pueblo judío hasta ese momento era que Dios entregaba al enemigo en manos del pueblo. Y entonces va David y le corta un trozo de su capa. ¿Para qué? Para demostrarle David al rey Saúl que David no iba a ser aquel que tomara su vida. Porque David había entendido que el trono no era de Saúl, el trono no era de David, el trono era de Dios y Dios ponía a quien él quería. Y David no iba a intervenir en eso. David no iba a intervenir en el tiempo perfecto de Dios. David iba a confiar en que si David confió, pero en ese momento, me estoy poniendo en ese momento, David iba a confiar en que si Dios lo había llamado, que si Dios quería levantarlo como rey, Dios iba a hacer la obra. Entonces le corta el trozo, sale Saúl y entonces va David y le dice, mira, yo pude haberte matado, pero mis intenciones no son malas. Mis intenciones no son quitarte de tu reinado. ¡Wow! ¡Qué impresión! Me súper impresiona y por eso entiendo el por qué la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David no tomó la vida de Saúl en sus manos. Y David no tomó la multitud de consejos. Aguas. Entonces, ¿cómo? Susi, me estás diciendo que la palabra se está contradiciendo, o sea, que Dios dice una cosa aquí, pero que entonces se hace otra cosa. No, es que te estoy diciendo que en la multitud de consejos sabios está la sabiduría. Toda esa gente que seguía a David era gente que amaba a David.
Era gente que quería que David llegara al reino. ¿Por qué? Porque estaban siendo, estaban en una posición donde este rey que había elegido el pueblo, ¿verdad? Que había elegido, que había llegado a la vida de Israel porque realmente quería el pueblo, o sea, como los demás. O sea, este rey los estaba oprimiendo. Estaban en manos de un rey que no era el correcto. Entonces la gente quería que David llegara porque veía su corazón, porque decía, es que, y luego aparte cuando Dios ya lo había ungido, pues obviamente esta gente estaba a favor de David, todos estaban a favor de David. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa gente tenía esa multitud de consejos que le decían a David, ya ve y mátalo, ya, hazlo, 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 porque Dios lo ha puesto en tus manos. ¿Te fijas? ¿Te fijas por qué la multitud de consejos tiene que ser de gente sabia? Y te quiero dar otro ejemplo en la Biblia. Y este es el ejemplo del rey Acab, que era el rey de Israel, y el rey Josías, que era el rey de Judá. Esta referencia la puedes encontrar en Primera de Reyes 22. Esta enseñanza, ¿no sabes cómo me encanta? Porque resulta que el rey Acab llegó el rey Josías y entonces le dice, oye, vamos a la guerra, vamos a unirnos juntos. Y dicen, sí, claro, vamos juntos a la guerra. Sale. Oye, pero vamos a preguntar, ¿no? Primero, si Dios nos va a respaldar, ¿no? Porque aquí está el principio que te estoy leyendo, ¿no? Proverbios 24:6. No sé si lo tenían ya así como Proverbios 24:6, pero decían, así, no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Entonces mandan un montón de consejeros, mandan traer a todos los consejeros y les dicen, sí, rey, así dice el Señor, yo te voy a entregar al pueblo, tú ve a la guerra, tú vas a tener victoria. Y entonces todas estas personas le decían a los reyes que sí, que fueran, que Dios ya les iba a entregar a al, al reino, al pueblo y que van a tener victoria. Pero me encanta el rey Josías porque dice, ¿no habrá algún consejero que venga de Dios? Ojo, ¿no habrá algún consejero que venga de Dios y que nos profetice? ¿Qué quiere decir ahí? Que todos estos profetas, esta multitud de consejos que habían tenido, que les decían que si fuera a la guerra, no eran de Dios. Porque entonces le dice el rey, oye, ¿no habrá un consejero que sea de Dios, un profeta de Dios que venga y nos diga? ¿Y qué crees que dice el rey acá? O sea, me encanta, porque dice, ay, sí, hay un, hay un profeta, pero nunca me gusta escuchar su consejo, dice, porque siempre me profetiza cosas malas. Así que me está diciendo cosas horribles, no, yo mejor no lo escucho. Y le dice el rey Josías, no, sí, tráelo, tráelo, por favor. "Ugh, está bien, pues insistes. Entonces van y trae el profeta. Se me fue ahorita el nombre, pero ahorita me acuerdo y ahorita te digo. Miqueas. Entonces traen al profeta Miqueas. Y le dicen, a ver, profetízanos, por favor, y más vale que nos des unas buenas nuevas. Todavía el rey acá lo sentencia, ¿no? Y entonces le dice, a ver, ¿podemos ir a la guerra? Y el profeta, me encanta porque le dice, sí, sí, su majestad, vaya a la guerra, le va a ir súper bien, ¿no? Dios le va a dar la victoria. Y entonces queda el rey así de, estás siendo irreverente, ¿verdad? O sea, no me estás diciendo, dime la verdad. O pues no le está diciendo primero que a ver es que le profetiza algo bueno. Y luego le dice al otro que ándale pues y se enoja, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿quieres saber la verdad? Pues así te dice el Señor. No vas a ganar en esa guerra, tu sangre va a ser derramada por todo el camino. Bueno, le da una profecía maravillosa, horrible. Entonces el rey acá dice, va y paz. Le dan una bofetada, no me acuerdo si fue el rey o alguien de los profetas de ahí. Va y le da una bofetada y le dice, no te he dicho que, dice, bueno, dice, ¿por qué me pegas? Dice, yo te estoy diciendo lo que Dios dice. No, pues no vas a ver que me voy a ir a la guerra y va a ir bien. Bueno, pues ándale, regresa a la guerra. Dice, y es más, encarcelen a este profeta, dice, porque lo voy a dejar salir hasta que regrese yo de la guerra. Dice, pues así te digo, si tú te vas a la guerra, no vas a regresar. Entonces, me quedo impresionada
de verdad. ¿Por qué? ¿Qué crees que pasó? Porque se fueron a la guerra y pasó todo lo que dijo el profeta y la sangre del rey se regó y se esparció por toda la tierra y los perros acabaron lamiendo su sangre. Todo lo que el profeta le había dicho resultó verdad. Entonces, aquí tú te das cuenta cómo puedes pedir muchos consejos. En la multitud de consejos está la sabiduría, siempre y cuando esos consejos vengan de parte de personas que siguen a Dios. Es muy fácil cuando tú estás en una postura, en una posición, cuando tú ya tomaste tu decisión en base a tus conocimientos, en base a lo que tú quieres, en base a hacer tu voluntad, el que entonces pidas consejos y te vayas y pidas, y muchas veces somos tan hábiles, porque solamente le pedimos consejos a la gente que nosotros sabemos que nos quiere, entre comillas, ¿sabes? Y que va a aplaudir nuestra decisión. ¿Y cuántas veces hemos sido de esas, como el rey Acab, que cuando llega el sabio consejo, el que verdaderamente viene de Dios, el que dice lo opuesto a lo que nosotros hacemos y que sabemos que es verdad, porque nosotros en nuestro corazón siempre sabemos cuál es el consejo correcto, pero somos tan necios a veces y nuestro corazón es tan engañoso que muchas veces decimos, no, es así. Es como la mujer que ves que, no sé, que abusa de ella el novio o el marido, ¿no? O sea, que ya le pegó, que ya le volvió a pegar, que regresa con flores al tercer día, pero lo vuelve a perdonar y lo vuelve a perdonar y lo vuelve a perdonar y tú le dices, o sea, llega y te pide consejo y le dices, no, déjalo, de verdad, mira, ya te pegó una vez, ya te pegó dos veces, ya te mandó al hospital, ya te hizo, ya te dijo, ya te esto. No, pero va a cambiar, pero ya me dio perdón, pero ya me dijo, pero ya esto, pero así. Así nos ponemos muchas veces nosotros. Así muchas veces nosotros pedimos el consejo solamente de aquel que nos va a decir lo que nosotros queremos hacer y que va a respaldar lo que nosotros queremos hacer. Y Dios te habla. Y Dios siempre va a hablar a nuestro corazón y Dios siempre va a mandar el consejo sabio. Pero ¿sabes qué? Que a veces nuestro corazón está tan entenebrecido y está eh, tan orgulloso que no escucha el consejo sabio. Y aquí te estoy dando estas dos ejemplos de personas que no escucharon el consejo sabio. Es mi oración y quiero que te quedes con esto este día. ¿En qué área de tu vida no estás escuchando el consejo sabio? ¿En qué área de tu vida o qué parte de tu vida estás dejando esta multitud de consejos, pero que en ninguno de estos consejos está la sabiduría? En la multitud de consejos está la sabiduría, siempre y cuando estos consejeros sean consejeros sabios y sean consejeros que tú puedas ver los frutos en su vida y que sean frutos que vienen de parte de Dios. Que tengas un maravilloso día. Esto es Susie's Creations, crear para crecer en tu tiempo con Dios.